Pocos eventos en la historia se acercan a igualar la escala pura del frente oriental de la Segunda Guerra Mundial desde el domingo, 22 de julio de 1941. La operación alemana apodada Barbarroja involucró a más de 3 millones de tropas alemanas y proeje de países como República de Hungría, Rumanía y Finlandia. En papel, incluso esta inmensa fuerza militar palidecía en comparación con las fuerzas soviéticas, pero los soviéticos fueron sorprendidos completamente desprevenidos y pronto fueron empujados de vuelta a través de Europa Oriental y hasta el corazón de la propia Unión Soviética, antes de que se detuvieran justo fuera de las puertas de Moscú. Hubo numerosos contratiempos que afectaron la defensa soviética en los primeros meses, que iban desde la escasez de equipos hasta el punto en que 2 soldados a menudo compartían un rifle, 2 devastadores fracasos del liderazgo militar. En los años 30, el líder soviético paranoico, José Stalin, inició sus purgas políticas donde cualquiera que él considerara una amenaza era eliminado. Esto agotó al ejército de líderes experimentados en favor de otros más políticamente sólidos, que dudaban en actuar por su cuenta sin las instrucciones de Stalin. Esto era bastante malo para el ejército, pero fue devastador para la Fuerza Aérea y la Marina, quienes no se veían como una alta prioridad. La Operación Barbarroja obligó a la dirección soviética a replantear sus políticas previas motivadas políticamente. A medida que líderes más competentes reiniciaron la planificación soviética, junto con una reorganización de la industria soviética para la guerra, la situación comenzó a cambiar. Durante los próximos 4 años, los alemanes y sus aliados se enfrentarían a una fuerza militar aún mayor a medida que el ejército soviético se movilizaba y organizaba, liderado por el mariscal Zhukov, en lo que el pueblo soviético llamaba la Gran Guerra Patriótica. Esta lucha para expulsar a los nazis incluyó la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande en la historia de la guerra mecanizada. Esta fue una lucha brutal. Hitler prometió que ningún soldado alemán sería responsable de su comportamiento en la lucha contra la Unión Soviética, diciéndoles que la guerra con los soviéticos no se llevaría a cabo de manera civilizada. Esto dio permiso a las tropas alemanas para asesinar, violar y saquear a medida que avanzaban. Y a medida que la marea cambiaba y los soviéticos recuperaban territorio perdido y avanzaban hacia Alemania, ellos también cometieron estos mismos crímenes atroces contra las tierras que tomaron. La fría y devastadora retribución del Ejército Rojo, a medida que barría a Europa, llevó a su reputación como uno de los combatientes más temidos en toda la Segunda Guerra Mundial. En este episodio de guerras de los combatientes más mortíferos del mundo, veremos a 4 luchadores soviéticos que infundieron un terror absoluto a todos los que encontraron. Muchos historiadores militares se han encontrado debatiendo cuál fue el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, y aunque puede que nunca haya una respuesta que satisfaga a todos, pocos negarían que la Unión Soviética construyó el tanque más influyente que surgió del conflicto. El T-34 fue verdaderamente uno de los grandes tanques de la Segunda Guerra Mundial, hallando un óptimo balance de movilidad, potencia de fuego y armadura. La mayoría de otros tanques sacrificaron uno de estos factores por los otros 2. En las manos correctas, fue una de las máquinas de guerra más mortíferas de la época. Y quizás no había manos mejores que las de tanques, con la puntuación más alta. No solo en la URSS, sino en todas las fuerzas aliadas combinadas enfrentadas al eje. El nombre de este hombre era Dmitri Lavrenenko. Dmitri nació el 10 de septiembre de 1914. Su padre luchó en la Primera Guerra Mundial y a medida que crecía, decidió seguir los pasos de su padre y unirse al Ejército Rojo de la Unión Soviética. Se unió como cadete en 1934, serviría 4 años en la caballería antes de volver a entrenarse para aprender la guerra de tanques. Aprendiendo en los tanques ligeros T-26 y BT-7. Sus camaradas en la escuela blindada reconocieron su habilidad y le dieron el apodo de Ojo de Francotirador. El 17 de septiembre de 1939, según un acuerdo con la Alemania nazi, los soviéticos invadieron República de Polonia Oriental,
y esta fue la primera experiencia de combate de Lavrenenko. También prestó servicio en Rumanía. Poco después, sus unidades empezaron a recibir los primeros modelos de T-34. Cuando los alemanes invadieron, Lavrenenko era un teniente que servía en la 15ª División 16 Brigada Mecanizada. La fiabilidad de los primeros T-34 era tan mala que muchos de los tripulantes de los tanques se encontraron yendo a la batalla como infantes después de descartar sus T-34 averiados. Pero con una previsión poco característica, los líderes militares soviéticos comenzaron a seleccionar a su personal más experimentado y a retirarlos para que pudieran equipar unidades con versiones más nuevas y confiables del T-34. Esto incluía a Lavrenenko. Finalmente, Lavrenenko entró en acción contra las tropas alemanas en octubre. El 6 de octubre su tanque destruyó 4 vehículos enemigos, y durante los siguientes 2 meses y medio, causaría estragos en los tanques alemanes, siendo oficialmente acreditado con 52 bajas enemigas. Sin embargo, algunos que lucharon con él afirmaron que el número real probablemente era mayor, ya que estaban más interesados en destruir el próximo tanque enemigo que en contar los restos que dejaban atrás. El 18 de diciembre de 1941, Lavrenenko formó parte de una fuerza soviética que retomó el pueblo de Gorjani, durante la cual destruyó su tanque número 52. Lavrenenko dejó su T-34 para informar de su éxito al comandante de la 17 Brigada Blindada, cuando los alemanes comenzaron a bombardear su ubicación. Lavrenenko murió cuando un proyectil cayó junto a él, habiendo participado en 28 enfrentamientos durante 2 meses y medio y obteniendo 52 bajas confirmadas, más que cualquier otro comandante de tanques aliado antes o después de él. Fue galardonado póstumamente con la Orden de Lenin. Después de la guerra, también se le otorgaría el título de Héroe de la Unión Soviética, el máximo galardón por valor en el ejército soviético. Entonces, ¿qué hacía tan especial a Lavrenenko? Conocer las fortalezas y debilidades del T-34 fue un factor, pero más que nada, fueron sus tácticas. Lavrenenko sabía que las tripulaciones de los tanques alemanes no eran aficionados, y que las tácticas de fuerza bruta eran casi suicidas incluso para el T-34. Por lo tanto, en su lugar, se tomó el tiempo para realizar reconocimientos de las formaciones enemigas y buscar debilidades que pudiera explotar. También llevó a cabo ataques de golpe y fuga y emboscadas. Ambos demostraron ser altamente efectivos y le valieron el título del as de tanques más letal de todas las fuerzas aliadas de la Segunda Guerra Mundial. La Fuerza Aérea Soviética, al comienzo de la Operación Barbarroja, era una de las más grandes del mundo, pero estaba llena de tipos obsoletos y estaba mal comandada. Por ende, las pérdidas en las primeras 72 horas fueron sorprendentes. Se destruyeron 3.922 aviones, principalmente en el suelo, por la pérdida de solo 78 aviones alemanes. Fue la combinación de tácticas y armas superiores frente a un gran número de pilotos soviéticos mal preparados, lo que permitió a los ases alemanes acumular increíbles totales a expensas del enemigo. No obstante, los alemanes no tendrían todo a su favor. Al igual que todas las naciones en la guerra aérea, la Unión Soviética tenía su justa proporción de pilotos naturales que harían pagar a los alemanes por su invasión, y entre ellos estaba el piloto aliado con más victorias de la guerra. Iván Kozedub nació en Ucrania el 8 de junio de 1920. Cuando tenía 15 años, se abrió un club de vuelo cerca de su pueblo, y al ver los aviones ligeros volando por encima, desarrolló una pasión por la aviación tras unirse al Aeroclub. Aprendió habilidades de vuelo antes de unirse al ejército soviético en 1940, graduándose cuando la Operación Barbarroja estaba en marcha. Reconocido por su habilidad, fue reentrenado como instructor en lugar de ser enviado al frente, pero su sed de unirse a sus compatriotas en la defensa de la madre patria nunca flaqueó. Y después de 2 años de solicitar un traslado, fue asignado finalmente al 240 grados Regimiento de Cazadores, entrando en combate por primera vez en Kharkov, cuando la guerra se volvió en contra de los alemanes. Pero casi también fue su último. Durante un ataque a un avión alemán, él mismo fue emboscado por un escuadrón de pesados cazas Messerschmitt Bf 110, pero él permaneció ileso. Logró su primera victoria el 6 de julio de 1943, cuando derribó un pesado bombardero Stuka, que no era rival para su poderoso caza soviético.
Al día siguiente reclamó otro, y luego 2 días después realmente demostró su valía, cuando derribó 2 cazas Messerschmitt Bf-19 en un día. Un mes después, otro Bf-109 cayó ante sus armas, se convirtió oficialmente en as, pero seguirían más aviones. El 22 de octubre de 1943, derribó 3 Stukas y un Bf-109. El 2 de junio de 1944, derribó su 41 grados avión, lo que le daría para siempre una puntuación más alta que cualquier as occidental, el más cercano siendo el americano Ricardo Bond con 40 derribos. A medida que la guerra continuaba, también lo hacía su éxito. En agosto de 1944 se convertiría en el único piloto soviético en derribar un caza a reacción, Messerschmitt Me-262. Recordando la batalla en una entrevista posguerra, declaró el 19 de febrero de 1945: estaba en una operación de lobo solitario junto con Dmitri Titorenko al norte de Frankfurt. Noté un avión a una altitud de 350 metros. Hice un rápido cambio de frente y comencé a perseguirlo a toda velocidad, bajando para acercarme a él desde debajo del vientre. Mi ala derecha abrió fuego, y el Me-262 comenzó a girar a la izquierda hacia mi lado, reduciendo velocidad. Eso fue el final. Nunca lo habría alcanzado si hubiera volado en línea recta. Lo principal era atacar a los aviones enemigos durante los giros, ascensos o descensos, y no perder segundos preciosos. Avanzando hacia Alemania, dada la cada vez más desesperada situación de la Luftwaffe alemana, Kozyrdov observó que la calidad de los pilotos alemanes disminuyó con la prisa en su entrenamiento. En muchos aspectos, la situación táctica para los bandos opuestos era ahora la inversa de la de 1941. El 17 de abril de 1945 derribó 2 aviones más, y estas serían sus últimas victorias de la guerra. En total, se le atribuye haber derribado 64 aviones enemigos y fue galardonado con el título de Héroe de la Unión Soviética 3 veces. Después de la guerra, permaneció en la Fuerza Aérea Soviética y comandó una unidad secreta soviética que luchaba contra aviones estadounidenses sobre República Popular Democrática de Corea, aunque a él mismo no se le permitió participar en combate. Bajo su liderazgo, la unidad secreta afirmó haber derribado 239 aviones a cambio de perder solo 27 de los suyos. Continuó teniendo una carrera exitosa en la Fuerza Aérea hasta la década de 1980, antes de su muerte el 8 de agosto de 1991. A diferencia de la mayoría de las naciones involucradas en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética hizo un uso extensivo de las mujeres en un papel de combate. Unas 800.000 mujeres sirvieron en las Fuerzas Armadas soviéticas en una amplia variedad de roles, con unas 200.000 condecoradas por su valentía. 89 mujeres incluso recibirían el prestigioso título de Héroe de la Unión Soviética, una de las soldados femeninas más exitosas de la lucha y ciertamente la más conocida en el oeste. Fue Lyudmila Pavlichenko, conocida tanto por amigos como enemigos como la Dama de la Muerte. Nació en Ucrania el 12 de julio de 1916. Más tarde, confesaría que no era como otras chicas interesadas en jugar con muñecas, sino que era competitiva y a menudo desafiaba a los chicos que se burlaban de ella cuando intentaba unirse a sus juegos. Un día se hartó de un chico que vivía cerca y presumía de su habilidad con un rifle, y decidió desafiarlo, un desafío que posteriormente ganó. Al descubrir su talento para disparar, se unió a un club de rifle local y se ganó numerosos premios por su precisión. Durante sus estudios universitarios para ser profesor, se matriculó en un curso de francotiradores del ejército soviético, así que cuando Alemania invadió, esperaba ser enviada al frente de batalla. No obstante, el registrador que la entrevistó para el servicio militar pensaba distinto y quería que se convirtiera en enfermera. Después de negarse continuamente a considerarla, ella le presentó sus premios de tiro y él ya no pudo negarle el derecho a luchar. Así, Pavlichenko se convirtió en una de las 2.000 francotiradoras en el ejército soviético. Ser mujer no implicaba tener más chances de sobrevivir. En realidad, solo una cuarta parte de estas mujeres sobrevivió a la guerra. No obstante, aún enfrentaba resistencia de sus colegas y oficiales masculinos, y debido a la escasez de armas, no se le dio un rifle hasta el 8 de agosto de 1941. Al obtener uno de un soldado caído, demostrando su destreza, aceptó disparar a 2 soldados rumanos avistados cerca, lo que hizo con una eficiencia extraordinaria. Este bautismo de fuego la hizo popular entre sus camaradas.
quienes rápidamente la aceptaron como una de los suyos. Sin embargo, demostró rápidamente que sus habilidades superaban ampliamente las del soldado común. Durante el asedio de Odessa, que duró 1 mes y 8 días, logró una asombrosa cifra de 187 bajas, lo que llevó a su ascenso a sargento mayor. Después de ser evacuada de Odessa, se le encargó entrenar a otros francotiradores. Su reputación inspiraba a los nuevos reclutas, quienes lograron un gran éxito en las operaciones subsiguientes. Éxito atribuido a su instrucción. Aún así, su nuevo rol de entrenadora no la alejó de la batalla, y ella rutinariamente regresaba al frente para luchar contra los invasores de su país. Para mayo de 1942 había acumulado 257 bajas del eje. No solo sus compatriotas estaban al tanto, sino también los alemanes. Enviaron a sus propios francotiradores para cazarla. Esto condujo a legendarias batallas de francotiradores entre ella y sus potenciales asesinos, pero ningún truco alemán parecía funcionar. Luego, los alemanes ofrecieron recompensas por su rendición o por cualquier soldado soviético que les ayudara a matarla. Nada funcionó, y así se conoció a Dama Muerte. Continuó aterrorizando a las tropas invasoras. Para junio de 1942, su conteo de bajas había llegado a 309 antes de que fuera herida por una granada de mortero. Reconociendo su valor propagandístico, los soviéticos la retiraron del frente, y en su lugar se encontró realizando giras de publicidad en los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido para generar apoyo para la causa soviética. Durante su tiempo, especialmente en los Estados Unidos, detestaba a los medios de comunicación que la acosaban con preguntas sin importancia, como si usaba maquillaje en la batalla. No obstante, se volvió amiga de la primera dama estadounidense, Eleanor Roosevelt, quien la asistió con la prensa y ambas seguirían siendo amigas inseparables, escribiéndose por el resto de sus vidas. A pesar del deterioro en las relaciones de sus respectivos países después del final de la guerra. Después de la guerra, fue nombrada en un prestigioso puesto de investigadora dentro de la Armada Soviética. Sin embargo, pasaría por tiempos difíciles. Como tantos veteranos, luchó contra el trastorno de estrés postraumático y recurrió al alcohol para adormecer el dolor. El 10 de octubre de 1974, a los 58 años, sufrió un derrame cerebral y falleció. Durante la guerra, Alemania mostró poco interés en las flotas de superficie de la Unión Soviética, que estaba compuesta en gran parte por antiguos barcos de guerra que datan de los días del zar y que a veces apenas eran aptos para navegar. Sin embargo, los alemanes temían más a los submarinos soviéticos y con razón, ya que la flota báltica soviética en particular estaba en una ubicación privilegiada para interrumpir el flujo de materiales de guerra desde Reino de Suecia neutral. Esquivando minas alemanas, destructores y aviones, los submarinos soviéticos libraron una amarga campaña contra los barcos alemanes, pero al igual que en el ejército, las purgas de los años 30 dejaron a la Armada Soviética con pocos oficiales efectivos al mando, y los marineros soviéticos pagaron el precio. Pero a medida que la guerra avanzaba y se ganaba experiencia, las habilidades soviéticas mejoraron y para los alemanes, marineros finlandeses y suecos que cruzaban el Báltico, comenzaron a temer a los submarinos de la misma manera que los marineros aliados a través del Atlántico temían a los U-boats. En términos de juzgar el éxito de un capitán de submarino, los submarinistas siempre han basado su éxito en la tonelada bruta que han hundido en lugar del número de barcos, y en ese sentido, un capitán soviético ostenta el título de ser el más exitoso, así como quizás el soviético más letal de la guerra. Alejandro Marinesco nació en Odessa el 15 de enero de 1913, hijo de un marinero rumano y una mujer ucraniana. Cuando tuvo la edad suficiente, Marinesco se unió a la Marina Mercante Soviética y más tarde alcanzaría un puesto de mando en la flota báltica de la Marina. Al final de la guerra, los problemas de Marinesco con el alcohol lo pusieron en el punto de mira de sus superiores, y se volvió tan malo. Esperaba enfrentarse pronto a un consejo de guerra cuando comandó el S-13 desde la base naval de Pokala, el 11 de enero. En los días siguientes, Marinesco y sus hombres sufrieron repetidos ataques de torpederos alemanes mientras patrullaban cerca de Kolberg, en el noroeste de República de Polonia. En ese momento, los alemanes estaban en plena retirada a través del país que anteriormente habían compartido la conquista con los soviéticos. Miles de civiles alemanes que habían ido a hacer fortuna en la República de Polonia, colonizada por Alemania, o a unirse a sus maridos y padres militares allí, ahora estaban luchando para regresar a Alemania
antes de que los soviéticos llegaran a vengarse de cualquiera que quedara. Miles de ellos se apresuraron a los muelles en Danzig, luchando por subir a los barcos que partían hacia la patria, como el Wilhelm Gustloff de 25.000 toneladas, un transatlántico requisado. Oficialmente, el barco tenía a bordo a más de 6.000 personas cuando partió el 30 de enero, pero el número real era de alrededor de 9.000, ya que en el caos, los oficiales de embarque permitieron el acceso a bordo a los alemanes. Pocos se dieron cuenta de que navegaban directamente hacia el camino de Marinesko. Avistando el barco al atardecer, Marinesko siguió el barco durante hasta 2 horas mientras preparaba sus disparos. Aproximadamente a las 9 p.m. disparó una ráfaga de 4 torpedos que golpearon el barco indefenso. Aquellos que no murieron en las explosiones iniciales fueron aplastados en la estampida de pánico hacia los botes salvavidas o se ahogaron en el agua amargamente fría esperando el rescate. Quizás nunca se establezcan los números exactos, pero la mayoría de las investigaciones afirman que alrededor de 9.600 hombres esa noche fallecieron mujeres y niños. Para contextualizar, eso es más de 6 veces el número de personas que murieron en el Titanic y sigue siendo la mayor pérdida de vidas en un solo incidente en la historia marítima. Pero Marinesko no había terminado. El 9 de febrero observó otro transatlántico alemán, el Esteban de 14.000 toneladas que evacuaba civiles y soldados heridos desde el puerto de Pilau. Disparando 2 torpedos, el barco fue alcanzado justo antes de la medianoche, matando a otras 4.500 personas. Al regresar a su puerto de origen, Marinesko esperaba un regreso de héroe, pero su conducta antes de los hundimientos y después hizo que se le pasara por alto para el título de héroe de la Unión Soviética. Fue degradado y expulsado de la Marina Soviética en octubre de 1945, pero con sus 2 hundimientos superando las 40.000 toneladas combinadas, fue sin embargo el capitán de submarino soviético más exitoso de la guerra. Y con más de 14.000 muertos, también fue el combatiente soviético más mortal. Murió en 1963 después de una batalla contra el cáncer y finalmente fue galardonado póstumamente como héroe de la Unión Soviética por Gorbachov en 1990. Y ahí tienes a los 4 combatientes soviéticos más temidos. Por favor, deja un comentario con tus propias ideas abajo y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.